vamos a hablar acerca del tercer principio hermético, el principio de vibración, que nos dice: nada está inmóvil, todo se está moviendo, todo vibra. En el universo no existe nada quieto, todo está vibrando constantemente. Esa vibración se entiende también como movimiento en lo macrocósmico y en lo microcósmico. Nuestro universo se expande, se mueve constante y permanentemente, y llegará el momento en que volverá a contraerse. Es decir, siempre se está moviendo. Se encuentra en expansión y después vendrá una contracción. Todo ese movimiento del universo se encuentra en nuestro propio corazón. Estamos hechos con las mismas leyes que rigen el universo. El centro del universo se encuentra dentro de nuestro propio corazón. En el aspecto macrocósmico, observamos nosotros esas inmensas esferas planetarias moviéndose, girando en torno a un sol central o vagando por el espacio. Si nosotros nos hiciéramos pequeños y penetráramos a un a un átomo, encontraríamos que los electrones se mueven igual que Venus, que Júpiter o Saturno, en torno al núcleo del átomo. Es decir, eso que entendemos como movimiento macrocósmico es lo mismo que vibración a nivel molecular, a nivel atómico. Todo se encuentra en constante movimiento. Un muro, un plato sobre la mesa, un tenedor, se encuentran en constante movimiento. A nivel atómico, a nivel molecular, existen cambios, existen movimientos que dan origen a una vibración. Actualmente existen, por ejemplo, detectores moleculares que permiten identificar diferentes materiales al captarlos en el ambiente, es decir, al captar partículas, al captar la consecuencia del movimiento, al captar la vibración. De este modo, la vibración tiene diferentes niveles de expresión, puesto que hasta ahora solamente he hablado de vibración tridimensional. Sin embargo, la vibración tridimensional posee una repercusión energética y tiene un origen en un principio divino o inteligente. Esto significa que todo lo animado e inanimado está formado de la substancia divina, del átomo divino. Está formada por Dios. Y ese principio inteligente particular se organiza y estructura de forma distinta, generando un aspecto material. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los árboles del mundo, en esencia, son madera. Sin embargo, sus estructuras moleculares pueden ser semejantes, pero el principio, la substancia divina que anida en cada uno de ellos es diferente, y esa substancia divina es la que genera una vibración particular en el pino, en el manzano, en el naranjo, en el nogal, etcétera, etcétera. Y ese principio divino, con su vibración particular, genera
una función específica para cada uno de ellos, una serie de dones y una clave para sanar al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que la herbolaria nos enseña que cada planta tiene una función y posee una atribución de salud para el ser humano. Pero si molecularmente son semejantes, ¿por qué cada una funciona distinto? Por su nivel vibratorio. Y eso era lo que podía captar el indígena. Él podía ir al monte y podía saber qué planta es para la vesícula, qué planta es para tal padecimiento, para tales síntomas, y poder curar. Antiguamente no había laboratorios. Antiguamente, en base a la observación, se lograba saber para qué se requería o necesitaba tal planta. Fue el caso de las flores de Bach. En el caso del doctor Bach, él lo que hacía era probar gotas de rocío de cada planta y de cada flor, y entraba en un estado meditativo que le permitía percibir para qué padecimiento, dolencia física, moral o espiritual servía esa flor de Bach, esa esencia, esa quintesencia. Y de esa manera logró clasificar lo que actualmente conocemos como las flores de Bach, siendo realmente eficaces para diferentes trastornos emocionales o físicos. Pues bien, todo vibra en el universo. Nada está quieto, nada está inmóvil. Definitivamente, ese aspecto espiritual detrás de cada manifestación física es lo que respalda la vibración de cada creación en el universo. Esto quiere decirnos también que hay un principio inteligente detrás de la forma. Nosotros, con una forma de vivir tridimensional, nos quedamos con la forma y no vemos lo que hay detrás de ella. Lo que hay detrás de ella es un principio inteligente. Así, por ejemplo, cada ser humano es semejante a otro, biológicamente, fisiológicamente. Sin embargo, cada uno tiene un principio de vibración distinto. Las vibraciones se miden por frecuencias, y existe alta y existe baja frecuencia. Y estas frecuencias se derivan de lo que pensamos, de cómo sentimos y de cómo hablamos. Es impresionante saber que ese aspecto espiritual que todo lo rige, que ya fue expresado en la primera ley, en la ley del mentalismo, se nos habla acerca de ese Dios mental. Se nos dice que ese espíritu divino es mente. Se nos dice que el universo es mental, de tal manera que cada creación del mundo físico, cada planeta, cada mineral, cada planta, cada criatura, cada objeto animado o inanimado del universo es simplemente la forma de una expresión mental de la divinidad. Esto significa que todo lo creado tiene una correspondencia espiritual con Dios. La divinidad posee una multitud de facetas virtuosas, omnipresentes, divinales y eternas, perfectas, que se expresan al momento de crear. Por ejemplo, un artista con una gran sensibilidad hacia el amor, crea un poema maravilloso acerca del amor, o hace un cuadro perfecto acerca del amor. Un artista que visualiza lo divino, lo inefable, puede crear una escultura con ese tipo de exquisitez. De la misma manera, así como hay diferentes obras artísticas, todo lo creado es una expresión emotivo-mental del creador.
de tal forma que eso que ha sido creado por lo divino posee una vibración especial, y una vibración superior siempre sanará una vibración de tipo inferior. Visto de una forma muy coloquial, tenemos un dolor de cabeza, vamos, agarramos una planta, puede ser albácar por ejemplo, la olemos profundamente y se nos quita el dolor de cabeza. ¿Qué sucede? Que el principio divino encerrado en esa planta posee un nivel vibratorio que nos ayuda a elevar nuestra propia vibración al respirar, al inhalar, al percibir su aroma, y al elevar nuestra naturaleza vibratoria, desaparece ese dolor de cabeza. Pero eso que anima la planta, eso que está detrás de la planta, es el noumeno, y la planta es el fenómeno, es lo manifiesto. El aspecto espiritual de esa planta es el aspecto inmanifestado, es la vida más allá de la vida. Esa planta tiene un aspecto espiritual que nos escucha, que nos percibe. Así como uno puede tener una mascota y ser amado por esa mascota, todo lo creado en la naturaleza también nos percibe a nosotros. Montañas, lagos, ríos, plantas, minerales, nos perciben. Es curioso, pero en la naturaleza ya existe el temor hacia el ser humano, existe el miedo. Recuerdo una ocasión que fuimos con un grupo a meditar cerca de la Sierra del Totonacapan, y nos llevó un guía, un hombre de campo. Nos sentamos a meditar con mucha devoción hacia la Madre Tierra, y bastaron unos minutos para vernos rodeados de todas las criaturas de ese lugar: tejones, papán real, monos. Y cuando terminamos la meditación, este hombre nos decía que estaba muy sorprendido, porque siempre que ha llevado gente a esas regiones, los animales se alejan. Pero cuando nos escucharon cantar, es decir, que estábamos vocalizando, pero para este hombre de campo eso era cantar, las criaturas comenzaron a acercarse y estuvieron con nosotros, nos rodearon. Fue algo maravilloso. Cuando el ser humano logra recuperar el principio vibratorio original de su conciencia, es entonces cuando puede influir en la naturaleza. Este principio hermético, al igual que los que ya hemos visto anteriormente, son muy valiosos, puesto que la magia, que es el arte de influir en la naturaleza de todas las cosas, se sustenta en el principio de vibración. La magia negra se sustenta en el odio. La magia blanca se sustenta en el amor. De tal manera que si nosotros logramos descubrir el principio vibratorio de la canela, del azúcar, de la rosa, de la miel, nosotros podemos influir maravillosamente en el universo debido a la potencia divina que se encuentra en tales formas materiales. Poder comprender el noumeno, lo que está más allá de la forma, más allá del fenómeno, es indispensable para saber utilizar las leyes a nuestro favor. Así, el principio de vibración particular de cada ser humano es muy diferente de uno hacia otro. Aunque podemos vernos todos semejantes, somos muy diferentes. Recordemos que la expresión más palpable de la vibración es el sonido. Y existen sonidos tan sutiles, tan agudos que no los podemos escuchar. Y existen sonidos tan graves que tampoco los podemos percibir. Es decir, hay niveles de vibración infinitamente superiores a nosotros.
existen niveles de vibración que permiten que enfrente de nosotros pueda estar alguien y no lo podamos percibir. Es decir, un ser cuya naturaleza física vibra en otro nivel dimensional puede compartir el mismo espacio con nosotros y nosotros no percibirle. Tal vez podemos llegar a sentir la presencia de alguien, algo positivo, algo negativo. Esos son fenómenos de la cuarta dimensión. Cuando comprendemos la ley de vibración, el principio de vibración, entendemos cómo operan y funcionan las demás dimensiones. Nosotros nos encontramos en el mundo tridimensional. Para las altas esferas del espíritu requerimos una vibración muy divinal, y esa vibración divinal no va a venir de afuera hacia adentro, sino que tenemos que rescatarla de nuestro propio interior. El ser humano tiene que aprender a escalar, tiene que aprender a subir hacia el Creador, y ese camino que lleva hacia él se conoce como la iniciación esotérica. Esa iniciación no nos referimos a la que se encuentra en algún grupo, ya sea de Reiki, masonería, etcétera, etcétera. No, nos referimos a ese viaje interior palpable y consistente que nos conduce hacia la revolución de la conciencia. En este universo, todo está en movimiento, todo vibra. Y así como el gran creador desarrolló todo lo existente en base al molde de la mente para caer en la forma, nosotros, como co-creadores, generamos también una vibración. Esto significa que el ser humano, a través de sus propios pensamientos y emociones, genera un muy particular y personal perfil vibratorio. Por ejemplo, los planetas de nuestro sistema solar poseen una fuerza específica porque son una cualidad específica del Creador. Tenemos al planeta Marte, que irradia fuerza. ¿Así? Fuerza. Y la fuerza es terrible. La fuerza es avasallante. La fuerza es una revolución amorosa. Sin embargo, una persona que tiene un defecto de la ira, que es caprichoso, que es impaciente, esa maravillosa energía que le llega de Marte para llenarle de fuerza interior, de fuerza y de potencia moral, ese ser humano, debido a su pensamiento, emoción, es decir, a su naturaleza vibratoria, eso lo transforma en ira y enojo, en irascibilidad. Esa persona se hace muy irascible. Comprendemos aquí que el pensamiento-emoción viene a ser lo que traduce la vibración energética del ser humano. ¿Cuál será la calidad de nuestros pensamientos y emociones de momento en momento y de instante en instante? El universo en sí mismo no piensa, es. Y nosotros, como seres humanos, no somos, pensamos. Pensamos y nos convertimos en la consecuencia de nuestros pensamientos. Y toda esa nube de pensamientos que envuelven al ser humano le alejan de la divinidad, ya que se separa de la vibración original que le corresponde, la intuición, la paz del corazón tranquilo, la mente serena. La permanencia espontánea de la conciencia es sustituida por la gran actividad intelectual. El principio de vibración nos invita a vibrar como Dios, nos invita a percibir la vibración de la naturaleza para poder servirnos
de la naturaleza misma. Quien comprende y entiende a profundidad la ley o principio de vibración puede hacer maravillas con el universo y va mucho más allá de la fe. De hecho, actualmente hay un científico japonés de nombre Masaru Emoto, el cual ha realizado experimentos con agua, con moléculas de agua. Es conveniente que investiguen acerca de esto para que puedan ver con sus propios ojos cómo el pensamiento, cómo el verbo del ser humano crea y cristaliza. Pero cualquiera puede crear y cristalizar. Es decir, no por el hecho de poder crear y cristalizar somos mejores. Lo importante es qué creamos, qué cristalizamos. Tampoco se trata simplemente de pensar bellamente, visualizar hermosamente o decretar fantásticamente. Se trata de limpiar nuestra morada interior, de purificar nuestra mente y nuestras emociones de raíz. Es decir, encontrar cuál es el germen del sufrimiento en nuestro interior. La ira, el orgullo, la envidia, la codicia, la lujuria, la gula, la pereza. La multiplicidad del ego en nuestro interior es quien utiliza el principio de vibración. Rara vez en la vida logramos encontrar un ser humano que sabe utilizar el principio de vibración de manera consciente. Por eso es importante despertar, para poder trascender el nivel vibratorio en el que nos encontramos. De esta manera, una persona que tiene un perfil psicológico que le atrae a la vida siempre determinado tipo de problemas, es porque esa es su vibración personal. Una persona que es acosada constantemente, esa es su vibración interior. Una persona que es agredida carga en su interior con elementos que atraen ese nivel vibracional. El clásico ejemplo, cuando uno se muda a otra ciudad, se encuentra nuevas amistades que son semejantes a las anteriores. Si alguna hija se portaba mal con sus amistades en otra ciudad, llega a una ciudad nueva y vuelve a cometer los mismos errores. Y cuando no queremos admitirlo, le echamos la culpa a las amistades. Pero es un principio de vibración personal. Así que el ser humano tiene un principio de vibración original, que no es que no es la persona que me escucha, que no es la persona que les está hablando, que no es aquel que vemos frente al espejo. Ese principio vibratorio original es nuestro propio ser interior profundo, Dios dentro de nosotros, el maestro interior que debemos de despertar. Y ese maestro posee todas las claves del universo.